En 2012, una noticia impactante se volvió viral. Adolescente mata a su madre adoptiva a puñaladas. Aunque el titular inicial describía un crimen terrible e inesperado, la investigación posterior reveló un móvil aún más perturbador. Los medios pronto añadieron que la joven había cometido el asesinato para poder quedarse con su padre adoptivo. Este y otros enunciados inundaron Internet, popularizando la historia de Sabrina y la familia que la había acogido. Hoy vamos a profundizar en el caso para entender cómo una adolescente llegó a cometer un acto de tal magnitud. Así que hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Sabrina A. Zunich. Para empezar, es fundamental conocer la infancia y la identidad de Sabrina. Desde el principio, su vida estuvo marcada por la dificultad. Nació el 27 de octubre de 1994 en las afueras de la ciudad de Cleveland, en Ohio, Estados Unidos. Sus padres no eran necesariamente jóvenes. Su padre, Mark Zunich, tenía 35 años, mientras que su madre, Susan Edwards, era 5 años más grande. Aún así, estaban lejos de tener su vida solucionada o siquiera encaminada. Antes de conocerse, tanto Mark como Susan consumían sustancias ilegales. Habían empezado durante la adolescencia y a partir de ese momento su dependencia no hizo más que crecer hasta volverse una adicción que lo fue llevando a tener problemas con la ley. De nuevo, esto fue antes de siquiera haberse conocido. 10 años antes de que Sabrina naciera, por ejemplo, su madre se declaró culpable de estafar al Departamento de Bienestar del Condado de Cuyahoga, en Ohio, por mentir para cobrar una serie de pensiones que llegaron a los $2,000. Por este delito se sentenció a la mujer a 6 meses de prisión y a otros 5 de libertad condicional, los que sorprendentemente superó sin meterse en nuevos problemas. Y digo que sorprende porque en cuanto recuperó su libertad completamente, Susan volvió a meterse en problemas, esta vez en Cleveland. En pleno 1990 y mientras estaba embarazada de su primer hijo, hermanastro de Sabrina, la mujer fue detenida al descubrirse que, en más de una ocasión, le había facilitado sustancias ilegales a un grupo de adolescentes que estaba entre los 14 y 15 años de edad. Susan fue acusada. Sin embargo, como estaba embarazada, su sentencia quedó en espera hasta que diera a luz, y aprovechándose de esto, la mujer intentó huir, pero lo único que logró fue un nuevo cargo por obstrucción a la justicia. Es así que en algún punto entre el nacimiento de su primer hijo y su nueva condena, conoció a Mark, originario de la ciudad de Wycliffe. A diferencia de Susan, Mark no había ido nunca a prisión, pero eso no significaba que fuese una persona tranquila. Por el contrario, había sido detenido en varias ocasiones a lo largo de los años por tenencia de drogas, estar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias en público, mala conducta, entre otros. La forma en que ambos compartían un modo de vida guiado por las adicciones y la autodestrucción probablemente sirvió para que establecieran una relación casual que no se volvió más seria ni siquiera cuando Susan quedó embarazada de él o cuando Sabrina nació. Si bien durante un tiempo intentaron formar un hogar, la familia de Mark y en especial su madre rápidamente se dieron cuenta de que esto no iba a funcionar. No solo la pareja tenía una convivencia claramente complicada, sino que además ninguno de ellos tenía interés en cuidar de Sabrina, a la que le daban mamaderas con vodka para hacer que no llorara. Cuando la bebé cumplió los 16 meses de edad, los vecinos de la pareja llamaron a la policía al escuchar una discusión especialmente violenta entre sus padres, lo que acabó con que Mark fuera arrestado por violencia doméstica. Esto marcó el fin de la convivencia. El hombre convenció a Susan de no presentar cargos en su contra, y llevándose a Sabrina con él, se mudó a la casa de su madre en la calle Regent Road de Wycliffe, en donde la pequeña pasó sus primeros años de vida siendo cuidada por su abuela paterna. A diferencia de sus padres, su abuela Ana realmente estaba interesada en cuidar de Sabrina, por lo que no le fue complicado reconocer ciertos comportamientos que no le parecieron normales, y por lo que decidió consultar a algunos médicos. En 1998, cuando tenía 4 años, Sabrina fue diagnosticada con déficit de atención e hiperactividad, por lo que se sugirió que empezara a tomar medicación. Y si bien es cierto que su abuela cuidaba bien de ella, la situación en su casa estaba lejos de ser ideal.
Mark seguía viviendo ahí, y según declaraciones de los vecinos, la policía tenía que ir prácticamente todo el tiempo debido a los constantes problemas que Mark provocaba estando borracho. Muchas veces estos disturbios que ocasionaba también involucraban a Susan, con quien, si bien ya no vivía, seguía manteniendo una relación de idas y vueltas. En 2006, por ejemplo, cuando Sabrina tenía 11 años, la policía de Wycliffe tuvo que intervenir en una discusión sumamente violenta de sus padres. Según lo que consta en los expedientes, fueron los vecinos quienes llamaron a las autoridades después de ver cómo Mark arrastraba a Susan del pelo para sacarla de la casa, gritándole cosas como "nunca vuelvas a mi casa", entre insultos violentos hacia ella y sus amigos. Cuando la policía llegó, Mark estaba claramente bajo los efectos del alcohol, pero no tuvo problema en declarar que Susan le había robado el dinero que le había dado para comprar bebidas alcohólicas y además aseguró que todos sus amigos eran asesinos a sueldo. Sus palabras obviamente no fueron tenidas en cuenta, sobre todo porque al hablar con Anna y Susan, ambas hicieron referencia a que Mark había dejado su medicación y no estaba en un buen estado de salud mental. En el expediente, quienes atendieron la situación concluyeron que Mark era una persona que sufría de esquizofrenia, con ataques de paranoia, que sin su medicación se había vuelto violento contra la madre de su hija. Pero Susan no era la única persona con la que Mark era violento. En 2007 fue arrestado después de romper una puerta de vidrio del pub en el que estaba tomando, y cuando el dueño llamó a la policía, se mostró igual de violento con los oficiales que llegaron al lugar. A medida que la década avanzaba, el hombre se volvía más problemático, sumando cada vez más arrestos por sus ataques de ira, pero también por sus acciones mientras estaba bajo los efectos de alguna sustancia, hasta que finalmente en 2012 falleció de una sobredosis, para cuando Sabrina ya no vivía con ellos. Varios años antes de que su padre falleciera y mientras se adentraba en la adolescencia, Sabrina empezó a comportarse de forma preocupante. Prácticamente todos los días era la protagonista de una pelea a golpes, ya fuese en la secundaria de Wycliffe o con alguno de sus conocidos fuera de ella. De hecho, no tenía ningún problema en amenazar a sus amigos con golpearlos si se metían con ella o la hacían enojar. A los continuos problemas escolares se sumó con el tiempo una conducta igualmente errática en casa de su abuela Anna. En 2009, a los 14 años, Sabrina le robó parte de sus ahorros, lo que llevó a Anna a darse cuenta de que ya no podía controlarla. Por ello, solicitó ayuda a los servicios sociales. Tras la intervención de estos, se determinó que la adolescente debía ingresar en el hogar de acogida Emma Cali Receiving Home, administrado por la División de Servicios Infantiles, con el objetivo de ayudar a los jóvenes a corregir su comportamiento. Sin embargo, en el caso de Sabrina, aquello no fue tan fácil. En vez de mejorar pasando a ser parte del sistema, su conducta empeoró. En el hogar conoció a otros chicos que, lejos de ser una buena influencia, la fueron llevando por el camino de las sustancias ilícitas y a meterse todavía en más problemas, por lo que se volvió moneda corriente que la trasladaran a diferentes hogares de acogida en un intento de controlarla o, por lo menos, evitar que siguiera metiéndose en problemas constantemente. Consideremos que ella provenía de una familia rodeada de abuso de sustancias y violencia, por lo que es probable que hasta ese punto no conociera otras formas de relacionarse con los demás. Después de 2 años de formar parte del sistema, en el 2011 su camino se cruzó con el de los Knopfel, una familia que parecía estar dispuesta a ver más allá de los problemas de conducta de Sabrina y en concentrarse en darle la oportunidad de tener por primera vez una casa llena de amor. No se trataba de una coincidencia. Lisa Knopfel había trabajado durante más de 13 años como trabajadora social en la unidad de abusos sexuales del Departamento de Servicios Sociales del condado de Cuyahoga. Allí era reconocida no solo por la pasión con la que abordaba sus casos, sino también por ser una de las personas más empáticas de toda la unidad. Su dedicación se extendía a cada uno de los niños con los que trabajaba, fuesen víctimas o abusadores. Pero su interés no se limitaba solo a sus propios casos. Con frecuencia colaboraba con otras unidades del departamento, ya sea revisando expedientes o trabajando directamente con ellos. Es muy probable que fuese durante una de estas colaboraciones que se encontrara por primera vez con el expediente de Sabrina, el cual capturó inmediatamente su atención. No era la primera vez que esto pasaba. Lisa solía ofrecer ayuda a los más vulnerables, lo que resultaba en que, en varias ocasiones, acogiera temporalmente
a niños y adolescentes en su casa, incluso mientras criaba a sus propias hijas, hasta que ellos encontraban un hogar permanente. No sabemos con exactitud cuándo fue la primera vez que su casa sirvió de hogar de acogida, pero, según algunas fuentes, esto podría haber sucedido después de que se divorciara en 2003 de su primer esposo, Nick Zanella, con quien había tenido a Meghan 4 años antes. Sin descuidar de su propia hija, Lisa se aseguraba de ayudar lo más posible a aquellos niños que no contaban con una red de contención y cariño. En 2006, tras un tiempo de noviazgo, Lisa se casó con Kevin Nuttall, un conductor profesional que trabajaba manejando un camión para Gordon Food Services, una empresa de distribución de alimentos para supermercados. También manejaba un ómnibus para National Express, una empresa de transporte de Ohio. Al igual que Lisa, Kevin había estado casado previamente durante 5 años, en los que había tenido a su primer hijo, quien después del divorcio por el trabajo de Kevin había pasado a vivir con su madre, aunque el hombre se aseguraba de tener un papel sumamente presente en su vida. Las similitudes en sus historias y la forma muy parecida en la que veían el mundo hizo que la relación entre ellos se sintiera sencilla, como si estuvieran destinados a estar juntos. Meghan, la hija de Lisa, había aceptado con total naturalidad la presencia de Kevin en sus vidas, y para el 2009, la familia ensamblada de 3, que vivía en Willoughby Hills, se transformó en una familia de 4 cuando Lisa dio a luz a Hailey. Naturalmente, y por un tema de desear cuidar de todos de la forma que se merecían, el matrimonio acordó dejar de ser un hogar de acogida, por lo menos durante los primeros años de vida de Hailey. Y si bien mantuvieron esa promesa, cuando llegó a sus manos el expediente de Sabrina Zunich a mediados del 2011, Lisa no pudo evitar sentir que debían darle un lugar y tras varias charlas con su esposo en julio de ese mismo año, iniciaron todos los trámites para que la adolescente de 16 años se mudara con ellos. Desde un principio los Nuttall hicieron todo para que la chica se sintiera bienvenida en su casa, ubicada en la calle Shaw Green Drive. Lisa y Kevin se aseguraron de darle una habitación propia que Sabrina pudiera decorar a su gusto, mientras que Meghan, emocionada por la idea de tener una hermana mayor, procuró mostrarle toda la ciudad, además de ayudarla a acostumbrarse a su nueva escuela, a menudo ignorando su diferencia de edad e invitándola a salir con ella o sus amigas, mientras Sabrina hacía sus propias amistades. Aunque Sabrina nunca había conocido un hogar tradicional con padres que se preocuparan genuinamente por ella, no tardó en adaptarse a su nueva realidad. Lisa y Kevin, además de ser amables, le proporcionaron la estructura que le había faltado. Se aseguraron de que asistiera a clases, hiciera sus tareas y estudiara. Este apoyo se reflejó rápidamente en su rendimiento escolar. Apenas unos meses después de mudarse con los Nuttall, las calificaciones de Sabrina mejoraron considerablemente, al mismo tiempo que ella conseguía establecer amistades con sus compañeros. En cuanto a sus relaciones con la familia Nuttall, todo parecía también idílico. Se llevaba muy bien con Meghan y Hailey, al igual que con Lisa y Kevin, aunque la relación más cercana la tenía con Kevin, ya que, según lo que le contaba a sus amigos, sentía que era con quien podía ser sincera sin que la juzgara. En principio, esta afinidad no llamó la atención de nadie, pero a medida que los meses iban pasando, el entorno de Sabrina y la propia Lisa se empezaron a dar cuenta que la relación entre el adolescente y el conductor no era común y corriente. Autumn Polvink, una de las nuevas amigas de Sabrina, declaró en una entrevista posterior que en varias ocasiones se había sentido incómoda al ver a su amiga y a Kevin interactuar. Y es que las conversaciones entre ellos eran como mínimo turbias. Sin importarles si estaban frente a otras personas, Sabrina y Kevin no tenían problema en hacerse bromas sexuales el uno al otro, como si aquello fuese completamente normal. Fue durante esa misma época que, a solas con sus amigas, Sabrina empezó a quejarse de Lisa. Decía que la trabajadora social no la trataba bien, que tenía un trato preferencial con sus hijas biológicas y que el único que se interesaba en ella era Kevin. Algo que resultaba complicado de creer teniendo en cuenta que Lisa era conocida por ser una persona dulce y empática que trataba a los niños que pasaban por su casa temporalmente como si fueran propios. Las extrañas interacciones entre Kevin y Sabrina frente a otras personas provocaron que empezaran a surgir rumores sobre la naturaleza de su relación, algo a lo que Lisa no era ajena. La mujer de 41 años era consciente de que su esposo pasaba más tiempo de lo normal con Sabrina.
siendo la única que llevaba al colegio todas las mañanas en su auto, mirándola más de lo normal o haciendo comentarios fuera de tono. Incapaz de seguir ignorando este tipo de actitudes hacia finales del 2011, Lisa encaró a su esposo sobre lo que estaba pasando. Kevin negó rotundamente tener alguna relación romántica o sexual con Sabrina, pero a medida que las semanas pasaban, a Lisa le costaba cada vez más creerle. Y tenía razón. Hoy por hoy, gracias a las declaraciones de Sabrina, sabemos que su relación con Kevin tomó ese rumbo en la primavera del 2012, en una mañana de marzo mientras el hombre la llevaba al colegio. Las cosas empezaron a cambiar cuando Kevin llevó una de sus manos a los muslos del adolescente, y a partir de ese día los contactos fueron aumentando hasta llegar a tener relaciones sexuales a diario en el vehículo del hombre antes de entrar al colegio. Cabe aclarar que ella tenía 17 años y Kevin más de 43, además de ser su tutor legal, claro está. Pero aquello no había sido el primer avance turbio que Kevin había tenido hacia el adolescente. Lentamente el hombre había empezado a construir una relación de intimidad sumamente oscura. Meses antes de que tuvieran relaciones por primera vez, Kevin le había ofrecido dinero a cambio de que le dejara sacarle fotos íntimas, algo a lo que Sabrina accedió únicamente para hacerlo feliz. Sin que ella se diera cuenta, Kevin la había empezado a manipular. Mientras la relación de Lisa y Sabrina se volvía cada vez más tensa y las discusiones del matrimonio se volvían cada vez más comunes, Kevin empezó a plantar la idea en la adolescente de que quería divorciarse. Con palabras tiernas teñidas con supuesto amor por Sabrina, empezó a utilizar los momentos a solas con la adolescente para hablarle sobre lo infeliz que se sentía en su matrimonio y cómo creía que podía ser mucho más feliz con ella. Sabrina, siendo una adolescente, le creyó a Kevin. Incapaz de guardar el secreto, le contó a sus amigas, con genuina emoción, que sus padres adoptivos se divorciarían. No estaba afectada ni preocupada, sino entusiasmada por la inminente separación. Sin embargo, Kevin nunca cumplió su promesa de iniciar los trámites de divorcio. A principios de octubre del 2012, el tono de Sabrina cambió. Dejó de hablar del divorcio y le hizo una pregunta mucho más inquietante a su mejor amiga, Autumn. Quería saber si conocía a alguien dispuesto a cometer un asesinato por dinero. Cuando Autumn le preguntó el motivo, completamente extrañada, Sabrina le confesó que Kevin, queriendo separarse, consideraba que Lisa valía más muerta que viva debido a las diversas pólizas de seguro de vida que la trabajadora social poseía, las cuales sumaban aproximadamente $800,000. Sabrina estaba a punto de cumplir los 18 años, y aquello significaba que no tenía por qué seguir bajo el cuidado de los Knopfler, algo de lo que Lisa estaba completamente consciente y que de hecho esperaba con ansias. Quería que la adolescente se fuese de su casa, algo de lo que Kevin se aprovechó para empezar a plantar en ella la idea de que necesitaban deshacerse de Lisa. Fue él quien le contó sobre los seguros de vida que la trabajadora social tenía a su nombre y empezó a fantasear en voz alta sobre cómo podrían utilizar ese dinero para iniciar una vida juntos. Soñando con hacer esa vida realidad, Sabrina se convenció de que Kevin tenía razón y sin siquiera cuestionarlo, empezó a planear junto a él la muerte de la mujer que había intentado darle un hogar. Apenas habían empezado a idear el plan cuando el 27 de octubre Sabrina cumplió los 18 años. Negada a dejar su lugar junto a Kevin, se presentó frente a la corte para pedir que se le permitiera quedarse con los Knopfler hasta graduarse de la secundaria. Algo que, teniendo en cuenta cuánto había mejorado sus notas, la justicia encontró lógico, concediéndole su petición. Feliz de poder quedarse junto al hombre del que estaba enamorada, entre comillas lo digo, porque en realidad no estaba enamorada, sino que fue una especie de grooming de parte de él, que no va al caso, Sabrina pareció olvidarse del plan que Kevin le había comentado durante 2 semanas. Concentrada en sus momentos a solas mientras la llevaba a la escuela, Sabrina no volvió a pensar en matar a Lisa hasta la mañana del 15 de noviembre, cuando, entre lágrimas, Kevin dijo que había tenido una fuerte discusión con su esposa y que iba a terminar quitándose la vida si seguía casado con ella. El temor de perder a Kevin hizo que inmediatamente fuese la adolescente quien le recordara que podían matarla, dando inicio así al plan del conductor. Alrededor de la 1:15 de la madrugada del 16 de noviembre del 2012, Sabrina Zunich dio inicio al plan tal cual Kevin le había indicado. Tras asegurarse de que tanto Lisa como sus 2 hijas estaban durmiendo,
salió de su habitación y, procurando no hacer ningún ruido, caminó hasta la habitación principal en donde su madre adoptiva dormía sola, ya que su esposo se encontraba trabajando en Michigan. Sin cruzar palabra con la mujer y utilizando un cuchillo de 25 centímetros, Sabrina empezó a apuñalar a Lisa, que se despertó ante el dolor. Pese a lo sorpresivo del ataque, la mujer intentó defenderse de las heridas que el adolescente le provocaba en su torso, brazos y cuello. En aquel momento, los ruidos de la pelea despertaron a Megan, de 13 años, quien corrió al cuarto de su madre para ver lo que estaba ocurriendo. Al entender la situación, la hija de Lisa se lanzó sobre la chica que consideraba su hermana para detenerla. Le tiró del pelo, la mordió y golpeó en un intento desesperado de que dejara de lastimar a su madre, pero Sabrina era claramente mucho más fuerte que ella, por lo que no tuvo mucho éxito. Así que sin perder más tiempo, Megan corrió hasta la mesa de luz para buscar el teléfono de su madre y llamar así al 911. Desesperada por conseguir ayuda, logró anteponerse a sus nervios y hablar con la operadora de emergencias, diciéndole: ella está apuñalando a mi mamá y golpeándola. Esto fue lo primero que dijo, y cuando le preguntaron quién estaba atacando a su madre, Megan contestó desesperada: mi hermana está intentando matarla. El primer móvil policial no demoró más que unos minutos en llegar hasta la casa, encontrándose con que ambas adolescentes seguían en el domicilio principal. Megan sostenía la mano de su madre, que apenas seguía con vida, y Sabrina estaba parada a los pies de la cama, el cuchillo todavía en una de sus manos. La pequeña Hailey de 3 años estaba escondida en el ropero de su madre, llorando en silencio. Sabrina fue arrestada en ese mismo momento, mientras esperaban a que los paramédicos llegaran para auxiliar a Lisa. Lamentablemente, para cuando ingresaron a la casa, la mujer ya había fallecido, víctima de las 178 puñaladas que la adolescente le había proporcionado en el cuello, torso, brazos y demás. El ataque había sido tan violento que el cuchillo que la chica utilizó estaba literalmente doblado. Zunich no opuso resistencia, de hecho ni siquiera parecía estar consciente de que ella misma estaba lastimada, y cuando los oficiales le hablaban parecía incapaz de contestarles. Estaba definitivamente en shock. Tras trasladarla a una de las estaciones policiales, los oficiales llamaron a Kevin, quien regresó de Michigan unas horas más tarde. Su actitud tranquila y casi indiferente ante la forma espantosa en que su esposa había sido asesinada llamó la atención de los detectives. Lejos de parecer horrorizado, quería saber los detalles del ataque y parecía más preocupado por el estado de Sabrina. Incluso después de bañarse, se dirigió a donde estaba detenida para solicitar verla. Cuando le negaron esto, Kevin mostró mucho más enojo en ese momento que cuando le informaron que su mujer estaba muerta. Pese a que la actitud de Kevin había llamado seriamente la atención de los detectives, lo cierto es que la policía ya tenía bajo arresto a la responsable. No quedaba duda alguna de que Sabrina Zunich había sido la asesina de Lisa. Sin embargo, quedaba por determinar cuáles habían sido los motivos tras el brutal ataque que había cometido. Luego del shock inicial, los investigadores intentaron descubrir realmente lo que había pasado esa noche hablando con Sabrina. Pero por más que ni una vez intentó defenderse de las acusaciones, aceptando lo que había hecho, nunca quiso profundizar en por qué lo había hecho. Aunque no había vuelto a saber de Kevin desde el día de los hechos, estaba convencida de que el hombre volvería con ella. Creía ingenuamente que Kevin estaba esperando a cobrar las pólizas de seguro antes de ayudarla a salir de la cárcel para iniciar esa vida con la que tanto habían soñado, y manteniéndose leal a lo que creía era el amor de su vida, Sabrina rechazó cualquier oportunidad de colaborar con las autoridades para llegar al fondo de la investigación. Incluso llegó a descartar los varios tratos que la fiscalía le ofreció de cara a su juicio, eligiendo el silencio. Sin poder contar con su colaboración, la policía se centró en interrogar al entorno de los protagonistas. Las amigas de Sabrina, quienes conocían al matrimonio, vecinos y compañeros de trabajo fueron llamados a declarar en los meses siguientes, lo que sirvió para conocer la extraña dinámica que había entre Kevin y Sabrina, a la vez que hacer crecer las sospechas sobre el reciente viudo, que no parecía demasiado interesado en los avances de la investigación.
Queriendo comprobar si efectivamente los rumores eran ciertos y había una relación romántica y o sexual entre Kevin y Sabrina, la policía allanó y analizó detalladamente 22 dispositivos electrónicos que pertenecían o habían sido utilizados por la asesina y el esposo de la víctima. Sin embargo, por más que leyeron miles de mensajes, no fueron capaces de encontrar confirmación de sus sospechas. Si bien en algún intercambio se habían dicho que se amaban, los mensajes no iban acompañados de ningún tinte sexual o romántico, por lo que no podía ser considerado como prueba de su relación. La investigación quedó estancada hasta la primavera del año siguiente, cuando Sabrina se dio cuenta de la verdad. Kevin ya había cobrado las pólizas de seguro, pero en vez de proporcionarle los mejores abogados, como le había prometido, había terminado de pagar su casa en Willoughby Hills y se había comprado otra casa en Florida, además de pagarse lecciones de vuelo. Con el corazón roto, Sabrina se dio cuenta de que Kevin no tenía intención de ayudarla o construir una vida con ella. La había usado para asesinar a Lisa y la había dejado completamente de lado, pudriéndose en la cárcel mientras él disfrutaba de una enorme suma de dinero. Sintiéndose traicionada e incluso abandonada, el 6 de mayo del 2013, Sabrina solicitó hablar con los detectives del caso para decirles la verdad. Dijo que la idea no había sido suya, sino de Kevin, quien la había propuesto semanas antes de que sucediera, alentándola a buscar a alguien que pudiera hacerlo por ellos. Cuando Sabrina fue incapaz de encontrar un sicario, Kevin reorganizó el plan para que fuera ella quien lo llevara a cabo. Acomodó su agenda de trabajo para no estar en la casa al momento de los hechos y además le indicó cómo y cuándo debía asesinar a Lisa. La idea era que el homicidio fuese considerado un robo que había salido mal, así que consiguió un pasamontañas que pudiera utilizar y le dio ciertas órdenes, como que después de asesinar a Lisa hiciera desaparecer varias cosas de valor de la casa para que fuese más creíble, pero además le dijo los lugares en los que debía apuñalar a Lisa para que fuesen heridas fatales y como si fuera una cita, ambos fueron a comprar el cuchillo juntos, como si de algo romántico se tratara. Cuando Sabrina demostró estar un tanto insegura del plan, Kevin no tuvo problema en hacer referencia a la vida que podrían construir juntos e intentó calmar sus nervios asegurando que no iba a ser detenida, pero que si lo era, sería capaz de declararse inimputable o que serían capaces de hacerlo pasar por defensa personal, cosa que claramente era mentira. La frialdad con la que Kevin había tratado a Sabrina tras los hechos no solo rompió el corazón de la chica, sino que sentenció su destino. Convencida de que había sido engañada por el conductor tras confesar oficialmente en agosto de ese mismo año, Sabrina aceptó declarar contra Kevin en un futuro juicio. Y así, unos días después, el 9 de ese mismo mes, Kevin Knoefel fue detenido bajo los cargos de conspiración para cometer homicidio, complicidad por homicidio agravado debido al vínculo con la víctima, además de 6 cargos por agresión sexual a una menor que tenía bajo cuidado como padre adoptivo. El primero en tener juicio fue Kevin, empezando su proceso judicial en el mes de mayo del 2014, a casi 2 años de que Lisa fuese asesinada. Con la declaración de Sabrina en contra del acusado, la fiscalía fue capaz de demostrar que el hombre se había aprovechado de la influencia que tenía sobre la adolescente para manipularla, convenciéndola de que acabara con la vida de su esposa. Como parte de la evidencia, no solo estuvo el testimonio de la chica, sino también su expediente médico, en donde se dejaba en claro que la salud mental de Sabrina no era ideal. Según las pericias psiquiátricas hechas durante la investigación, la joven de entonces 19 años no solo era hiperactiva, sino que era también bipolar, una condición por la que nunca había sido tratada. Esto, en conjunto con la confesión de que en más de una ocasión había escuchado voces, sirvió para que la fiscalía mostrara con claridad al jurado cómo Sabrina era sumamente vulnerable ante la manipulación del acusado, quien además había tomado provecho de eso para tener relaciones sexuales con una menor que se suponía debía cuidar. El juicio en sí no fue necesariamente largo, duró aproximadamente un mes, durante el cual pasaron diferentes personas por el estrado, pero no así Kevin, quien se mantuvo siempre en el banco de acusados sin demostrar ningún tipo de sentimiento. Incluso cuando Sabrina subió al estrado y dijo haber ideado el plan junto a él, porque estaba enamorada. El 11 de junio de ese año, tras presentarse los argumentos finales por parte de la fiscalía y la defensa, el jurado se retiró para deliberar tomándose 9 horas y media para llegar a una decisión. Finalmente llegaron a la conclusión de que Kevin Knoefel era responsable de los 11 cargos de los que era acusado. 6 por abuso sexual, 3 por complicidad para cometer un homicidio agravado y otros 2 por conspirar para cometer un crimen agravado. El 6 de agosto, el juez a cargo del caso lo sentenció a cadena perpetua por los 5 cargos de homicidio
y otros 12 años por los 6 cargos de abuso sexual, determinando que podría ser elegible para libertad condicional en el 2043, cuando tenga 73 años de edad. A su vez, ordenó que debía pagar $1 millón a sus 2 hijas, Hailey y Meghan, por los daños a los que las había sometido con su macabro plan. Pese a lo duro de la condena, Kevin tampoco mostró ningún sentimiento cuando se le informó de su sentencia, aunque sus abogados aseguraron que iban a apelar la decisión. El juicio de Sabrina, por su parte, fue mucho más breve, ya que ella se declaró culpable de homicidio agravado ni bien empezó el juicio en agosto, por lo que el proceso no duró más que un par de audiencias antes de que el 29 de septiembre de ese mismo año, el juez responsable de su caso la sentenciara a cadena perpetua, con la posibilidad de ser elegida para libertad condicional después de cumplir 30 años de prisión efectiva, es decir, en 2042, cuando tenga 47 años de edad. Al igual que con Kevin, Sabrina también fue sentenciada a reparar económicamente a las hijas de Lisa, teniendo que pagar $5 millones por los daños y perjuicios a los que sometió a las niñas con el terrible ataque a su madre. A diferencia de Kevin, durante la audiencia de sentencia, Sabrina decidió tomar la palabra y entre lágrimas dijo que Lisa no merecía morir y que sentía muchísimo remordimiento y tristeza por lo que había hecho. Aunque personalmente no se quejó de su pena y parece haber estado de acuerdo con el tiempo que le dieron en prisión, su grupo de abogados dijo no estar conforme, ya que según ellos, su clienta debía ser sentenciada a la pena mínima estipulada por un crimen como el suyo, de 20 años, ya que no se había tenido en cuenta las condiciones de las cuales Sabrina provenía y la gran influencia que Kevin Knoefel había tenido en sus acciones. Hoy ambos continúan cumpliendo sus respectivas condenas, pero mientras que no sabemos nada de Kevin, Sabrina accedió a formar parte de Snapped Behind Bars, una docuserie de Oxygen donde se entrevistan a distintos asesinos que están en la cárcel. Durante el capítulo de este caso, Sabrina cuenta lo que sucedió en primera persona. A sus 31 años de edad, Zunich es consciente de que sus acciones fueron las que terminaron con la vida de Lisa, que solo había tenido buenas intenciones para ella. Sin embargo, deja en claro que pese a ser una adolescente problemática, sin la manipulación de Kevin, nunca hubiese tomado la decisión de acabar con la vida de su madre adoptiva. Y realmente en este punto quisiera saber su opinión, ya que para muchas personas lo que dice Sabrina es correcto y se inclinan a creer completamente su testimonio, ya que si bien no se puede negar que ella fue la autora del brutal asesinato de Lisa Knoefel, es fundamental seguir subrayando el rol determinante que tuvo el esposo de la víctima. Kevin no solo se sintió atraído por una menor de edad extremadamente vulnerable debido a su historial personal, sino que deliberadamente estableció una relación con ella para lograr sus propios fines. Kevin manipuló y utilizó a Sabrina como un simple instrumento para concretar sus planes. Tanto la policía como el sistema judicial concluyeron que los móviles de Kevin eran exclusivamente financieros. Él no se enamoró de Sabrina ni soñaba con una vida juntos. Su único deseo era terminar con un matrimonio que ya no le interesaba. Sin embargo, en lugar de optar por un divorcio como lo haría cualquier persona, Kevin ideó un plan para asesinar a su esposa y no caer culpable. Esto le permitiría acceder a una enorme suma de dinero que, según creía, le cambiaría la vida. Solo a él. Así que bueno, díganme qué opinan al respecto, que los estoy leyendo en los comentarios. Tal vez las cosas hubiesen sido diferentes si Lisa no llevaba a Sabrina a casa. Tal vez Kevin hubiese intentado de igual forma acabar con su vida para conseguir esa plata. Si Kevin no hubiese manipulado a Sabrina, ¿seguiría Lisa con vida? Pueden decirme qué opinan de vuelta abajo en los comentarios. Diciendo eso, llegamos al final de este video. Acá están los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de este medio, que realmente lo aprecio muchísimo. Sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.